Señor decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor rector, si mal no me equivoco, y disculpen por omisión, señores profesores, Felipe, querido, Mario, distinguida concurrencia. Dicen que la fe mueve montañas, pero yo he llegado a la conclusión que no solo la fe, también la amistad. Hasta hace menos de 24 horas yo estaba postrado en una cama, enfermo, me sentía muy mal de salud y no podía ponerme en la alternativa de venir a tribunar el homenaje que se merecían dos juristas de la calidad de Felipe Oesterlin y Mario Castillo. Sin embargo, esta mañana algo repentino surgió en mi cuerpo. Lo cierto es que salté de la cama y me dije, voy a pronunciar el discurso. Ustedes perdonarán si es un discurso leído, yo no suelo hacerlo, y si es un discurso corto, eso sí, más bien, creo que les agradará. Pero perdonarán cualquier omisión, cualquier inflexión en mi voz, que no es la normal, sabiendo que lo estoy haciendo esto en aras de una fraterna amistad. Hace 15 años tuve el honor de hacer la presentación de los 4 primeros tomos de la obra Tratado de las Obligaciones, escrita por Felipe Oesterlin Parodi y Mario Castillo Freire. Ahora me toca presentar los 3 siguientes tomos y no puedo menos que decir que se está cumpliendo a cabalidad el propósito perseguido por estos eminentes juristas y maestros. Ya en la oportunidad en que se presentaron los primeros tomos, se hizo el elogio de esta obra en la pluma del gran civilista argentino Guillermo Borda y en las palabras de juristas peruanos de la calidad de Manuel de la Puente Lavalle, Fernando de Trasceñí Granda y Lorenzo Solesi Bárcena. No quiero ser reiterativo de lo mucho que se ha dicho sobre los autores ni sobre el contenido de este monumental trabajo. Creo, Felipe y Mario, que ya prácticamente todo se ha dicho sobre lo que representa el tomo de las obligaciones, el más notable tratado que sobre el tema se haya escrito en el Perú. Pasarán muchas generaciones antes que se vuelva a hacer un trabajo tan bien estructurado, tan diligentemente preparado, con tanta imaginación y al mismo tiempo con tanta capacidad y poder de investigación y de energías. Realmente, como lo manifesté, o lo ha manifestado Manolo de la Puente, no sé cuál de los dos, en alguna oportunidad, esa es una obra maestra, y como lo dijo Borda, digna no solo de la doctrina civilista peruana, sino digno de la doctrina civilista internacional. Voy a destacar, por lo tanto, un aspecto inédito en estas celebraciones. No es lo usual lo que yo voy a decir ahora. ¿Cuál es la relación que nace en las filas y aulas universitarias entre el docente y el discente, de la cual ha surgido el libro de los mencionados maestros? Cuando se ingresa a la universidad, el joven estudiante lo hace lleno de ilusiones y con una vocación todavía latente. Tiene la duda, tiene la inquietud de saber quiénes van a ser sus maestros. Tiene la tremenda responsabilidad de no saber nada todavía y tiene el temor reverencial de encontrarse frente a juristas y maestros de gran calidad intelectual. Le temen, pues, en los primeros momentos. Esta impresión va desapareciendo paulatinamente según se van produciendo las clases y conforme el maestro va penetrando en la mente del estudiante y el estudiante va recogiendo sus enseñanzas, recogiendo su vocación, recogiendo el deseo de crear grandes abogados y nuevos maestros para llegar así a una realización plena.
Es en esta aula donde se conoce al maestro y donde éste despierta el interés sobre la materia que enseña, y brota de inmediato la admiración en los conocimientos de quien dicta la cátedra. Es así, dentro de una continuidad permanente, que el alumno asimila las lecciones del maestro y se va formando, casi sin darse cuenta, lo que constituye la personalidad jurídica del futuro abogado. Sin hacer una discriminación que de alguna manera vaya en detrimento de los grandes maestros que yo tuve cuando estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, hubo uno que tuvo una importancia decisiva en mi formación profesional, y su solo nombre conmueve a quienes tuvimos la fortuna de ser sus discípulos. Me refiero a José León Baranderán. Este notable maestro lo reunía todo. Fuera de su profundo conocimiento del derecho civil, tenía una vocación docente incomparable, y su influencia sobre los alumnos era tal que al terminar las clases lo seguíamos hasta su propio estudio, ametrallándolo de preguntas, lleno de inquietudes, y respondiendo él siempre con esa generosidad y con esa hidalguía y con esa humildad que tenía y que lo hacía tan querido de todos sus alumnos y luego de sus maestros. Más tarde, y siendo ya abogados, nos llamó a Carlos Fernández Cesareo y a mí para que ocupáramos cátedra de la Facultad de Derecho, y así día a día crecía aún más nuestro afecto y reconocimiento por un maestro que lo siguió siendo hasta el final de su vida y que sigue presente en las nuestras, tanto por su obra como principalmente por el ejemplo que nos dio durante tantos años en que compartimos tareas docentes y legislativas, culminadas con la dación del Código Civil de 1984. Algo semejante debe haber ocurrido en la vida universitaria de Mario Castillo Freire, formado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuna de grandes maestros y maestros de tantas generaciones. Castillo Freire se hizo abogado y luego jurista bajo la conducción de notables profesores, varios de los cuales están presentes en esta noche. Y tengo la convicción de que entre esos maestros, Felipe Oesterlin no fue uno de los que más contribuyó a la formación jurídica de Castillo. Puedo decir con gran conocimiento de causa que la influencia de Oesterlin ha sido gravitante en la vida universitaria de Castillo y que su predicación y dedicación por la enseñanza, el profundo afecto por su alma mater, su vocación de abogado, jurista y docente y sus grandes conocimientos en el derecho civil penetraron profundamente en el espíritu del discípulo y prepararon el camino para el surgimiento de un nuevo jurista. Otro aspecto de fundamental importancia en la vida universitaria es la facilidad con que los grandes maestros saben descubrir el talento de sus discípulos y luego los alientan para seguir sus huellas tanto en el ejercicio de la profesión como en la investigación y la docencia. Todos los profesores de la Universidad Católica que yo conozco tienen un notable ojo clínico para captar la inteligencia, la vocación y la capacidad de asimilar sus conocimientos. Sabemos que el talento es la facultad intelectual del ser humano que lo lleva a la exactitud de sus pensamientos para aplicarlos a sus acciones y decisiones. Talentosos son, por lo tanto, los profesores que detectan la calidad y el futuro de sus discípulos. Y talentoso ha sido Felipe Oesterlin Parodi al encontrar en Mario Castillo Freire la capacidad, vocación y energías con las que condujeron a elegirlo para que emprendieran juntos esa titánica labor de investigación que los está conduciendo a elaborar un espléndido tratado sobre las obligaciones, del cual ya tenemos 7 tomos que ocupan un lugar de privilegio en la doctrina civilista peruana. Conozco en palabras de Felipe la indesmayable labor que le ha tocado a Mario Castillo en la búsqueda de la notable bibliografía que ostenta el tratado. Me imagino la cantidad de días y horas dedicadas a los 3 tomos que hoy se presentan y que se suman a los 4 primeros, todo ello sin duda alguna con sacrificio de días y horas de sano esparcimiento, propio de su juventud,
Sé que Mario no lo considera como un sacrificio, y lo comprendo, pues una de las mayores satisfacciones que tienen los autores es ver concretada su obra. Soy además testigo de excepción del empeño y la dedicación puesta por Felipe Oesterlin en la continuación del tratado. Responsabilidad que es una de las facetas más saltantes de su notable personalidad, en presencia de varios exdecanos de la Orden, que se caracterizaron por sus dedicaciones y sus logros. Me permito afirmar, y ellos como yo así lo reconocemos, que ningún decano hizo tanto en tan poco tiempo. ¿No es esta la oportunidad para señalar cómo Oesterlin y su junta directiva pudieron realizar una gigantesca labor de carácter gremial, huérfano de recursos económicos, pues la detracción parafiscal del 1 por 1000 había sido suprimida desde hacía algún tiempo para el colegio y era la principal fuente de recursos que se tenía en aquel entonces? ¿Cuántas obras han quedado, pues, en el camino sin poder discutirlas en un periodo que debió continuar y que no ha sido así por razones totalmente ajenas a la gran capacidad, al conocimiento, a la experiencia, a la honradez y a todos los enormes méritos que todos los aquí presentes conocen en Felipe Oesterlin Parodi? Ya la historia, que es juez de nuestros actos y de nuestras vidas, sabrá juzgar sin apasionamiento todo lo que significó este decanato para nuestra orden. He hecho esta reflexión para que podamos sopesar cuánta entrega hubo de poner a Oesterlin en la elaboración de los 3 tomos que hoy se presentan. Su enorme sentido de la responsabilidad, del deber, la fortaleza de su espíritu pudieron más que la agobiadora tarea del decanato y del abogado y maestro universitario. Y en verdad no sé de dónde obtuvo el tiempo necesario para completar estos 3 tomos, como en efecto ha sucedido. A lo dicho debo agregar que a fines del año pasado, como todos sabemos, Felipe tuvo un grave accidente que pudo costar su valiosa vida. Quienes trabajamos con él lo hemos visto en la incomodidad de su silla de ruedas, revisar las pruebas de estos 3 tomos con la vitalidad y la fortaleza y espíritu que le caracteriza, y esta noche lo tenemos aquí presente, en esa misma silla de ruedas que lo acompaña en estos días y que pronto abandonará, sonriente y orgulloso de su obra y feliz de estar junto a familiares, colegas y amigos auténticos que lo admiran y tienen por él un entrañable afecto. Querido Mario, tú estás prácticamente en los comienzos de la vida. Hasta estos momentos has logrado, por tus propios méritos, por tu esfuerzo, por tu capacidad, por tu dedicación, por tu vocación, obras muy meritorias dentro del derecho civil. Desde luego, este Tratado de las Obligaciones es la culminación de tu obra. Pero siendo tan joven, yo me permito alentarte para que continúes investigando. Sé que tienes estudios muy interesantes hechos en materia de contratos en la parte especial. Mi consejo, mi petición, mi ayuda, mi pedido como viejo maestro es que continúes con esa labor, que no pares. Tienes todavía mucho por delante y tienes la ventaja de seguir siendo hasta el momento el soltero más codiciado de todo el Foro de Lima. ¿Qué decir de ti, Felipe Oesterlin? Ya yo empecé con vocación de solterón, pero casado con toda la ley. Doy fe. ¿Qué decir de ti, Felipe? Que no puede haberse dicho más. Son muchas las ocasiones en que has ocupado tú tribunas y has demostrado la capacidad, la inteligencia, la energía, la ecuanimidad en tus juicios, tu coraje, una serie de virtudes que te califican realmente como un hombre excepcional. Yo ya en una oportunidad señalé cuáles eran tus méritos, cuál era
la ruta de tu vida. Pero no quiero terminar esta presentación que ha tenido que ser escasa por razones que ya expliqué al iniciar, sin rememorar, hacer una remembranza de lo que dije al primer momento. Yo he venido aquí movido por la amistad. Nosotros tenemos una amistad que ha cumplido 36 años, se acerca a los 40 años. Una amistad casi diaria, porque nos vemos regularmente 5 veces a la semana, sin solución de continuidad. Hemos pasado juntos situaciones gratas, situaciones difíciles. Hemos tomado decisiones muy importantes, a veces hemos acertado, muchas veces hemos acertado, otras veces los aciertos no han sido tan grandes, pero lo que se ha sido una constante permanente en nuestras relaciones es el afecto recíproco que nos tenemos. Jamás, y lo digo yo, jamás, en 36 años de trabajar casi diariamente con Felipe Osterling, he tenido yo, ni él conmigo, un motivo de fricción. Algunas veces hemos discrepado, pero en una discrepancia cariñosa, fraterna, amistosa, en la cual cambiábamos ideas y siempre terminábamos por encontrar alguna solución. Eso es lo que yo llamo verdadera amistad. Por eso siempre he dicho que Felipe Osterling es mi amigo fraterno. Y mi presencia hoy en día, Felipe, es para ti, creo, una evidencia de ese afecto que yo te tengo. Estoy seguro que al desocupar este salón, al apagarse las luces, al no escuchar más voces, al venir la noche, quedará en ella, sin embargo, el aroma, el perfume y el eco de mis palabras, que en 2 expresiones muy claras son amor al amigo. Gracias. Señor Rector de la Pontificia Universidad Católica, señor Decano de la Facultad de Derecho, señores panelistas, señores autores del libro que presentamos, señoras y señores. Como presidente del Fondo Editorial, me complace particularmente participar en este acto en el que presentamos 3 nuevos tomos del libro de los doctores Felipe Osterling y Mario Castillo sobre Derecho de Obligaciones. En estas ocasiones, cuando presentamos un libro, siempre me gusta recordar que para una editorial el hecho de presentar un libro es una fiesta muy especial. De alguna manera la presentación de un libro tiene una semejanza con esos ritos de iniciación temprana que tienen todas las sociedades de las que hablan los antropólogos, ¿no es cierto?, como el bautismo en el mundo occidental o el corte de pelo en el mundo andino. El libro tiene una gestación larga, es concebido primero en la mente del autor y luego redactado durante muchos meses de trabajo, de investigación. Luego vienen los trabajos de parto, que están constituidos por las semanas de impresión, que todo autor sabe, ¿no es cierto?, lo angustiosos que pueden ser, ¿no? Y un día nos acercamos a la imprenta y nos entregan el libro ya terminado en nuestras manos como si fuera un lindo niño, ¿no? Pero entonces se hace necesario dar a conocer este nuevo niño, dar a conocer este nuevo niño al grupo de amigos. Es importante socializarlo, es decir, incluirlo dentro de nuestro grupo social, y es así como se organiza el bautismo y es así como funciona también la presentación de un libro. La presentación de un libro entonces es como un bautismo porque nos reunimos los más íntimos, por así decirlo, los familiares del libro y los amigos personales e intelectuales del autor, para festejar en conjunto este nuevo miembro de la comunidad cultural, para festejar esta paternidad, ¿no es cierto?, de este libro. El Fondo Editorial de la Universidad Católica está empeñado en contribuir a la cultura nacional con libros de la más alta calidad. Y en este esfuerzo estamos aportando prácticamente 50 títulos por año. Es decir, publicamos casi un libro por semana, ¿no?
Dado que cada título implica un tiraje de 1.000 a 1.500 ejemplares, colocamos a disposición del público culto entre 50.000 y 75.000 ejemplares anuales. Este tiraje se vende aproximadamente en 2 años, por lo que podemos decir que entregamos a las manos de los lectores directamente más o menos 30.000 ejemplares por año. Esto es 2.500 libros mensuales, lo que significa que en promedio hay 84 personas que cada día compran nuestros libros. Si seguimos con la fantasía de los números y los promedios, porque son una fantasía realmente, ¿no es cierto?, que son reales, pero constituyen una fantasía, diríamos que se vende un libro nuestro cada 6 minutos durante todos los días del año. Los temas de los libros publicados por el Fondo Editorial son muy variados y corresponden en general a las diferentes especialidades que imparte la Universidad Católica: ciencias, historia, derecho, literatura, filosofía, economía, computación, antropología, religión. Nuestros libros quisieran reflejar esa idea de universalidad del saber, que está en la base de la verdadera cultura y que constituye la estructura de toda verdadera universidad. Sin embargo, estos textos no están destinados solo a sus estudiantes y profesores, sino que quieren apoyar el desarrollo de la cultura nacional. Por eso, la mayor parte de nuestras publicaciones no son propiamente libros de texto o enseñanza, sino contribuciones de los especialistas de la universidad a la formación de todo peruano, y muy particularmente al trabajo de los especialistas y profesionales nacionales. Dentro de este orden de ideas, el Fondo Editorial de la Universidad ha dado un particular énfasis al derecho, ya que el derecho es uno de los pilares de la vida civilizada. El derecho consiste fundamentalmente en un método para discernir lo justo. No es un conjunto de leyes, es un método, es una forma de organizar la sociedad de manera que cada persona pueda desarrollar libremente sus capacidades y sus intereses, sin limitarse y anularse recíprocamente. El derecho pretende que la libertad sea realmente efectiva, es decir, que la libertad sea productiva, dándole un marco dentro del cual pueda expandirse. Hoy presentamos una obra particularmente grata, no solo por su tema, por su materia, por su contenido, por el hecho de que se trate de una obra de derecho, sino también por la capacidad y la brillantez de sus autores. Ambos son no solamente un producto de la Universidad Católica, sino también son los forjadores de nuestra universidad. Toda universidad tiene que seguir creciendo intelectualmente, tiene que mantener viva la llama de la investigación y del estudio. Y es así como quienes fueron sus alumnos distinguidos en épocas pasadas y recibieron la enseñanza de los mayores, se transforman a su vez en mayores, se transforman en profesores e investigadores que a su vez modelan la actividad universitaria y forman a los nuevos alumnos que más tarde serán a su vez profesores de la universidad. Mario Castillo es uno de sus antiguos alumnos, hoy convertido en joven profesor, que han mantenido su lealtad a la universidad y que están tomando la posta que dejamos las generaciones anteriores. En el caso de Felipe Oesterlin, no es necesaria ninguna presentación. Prestigioso abogado, aguerrido político, autor del actual Código Civil, exministro de Justicia, exdecano del Colegio de Abogados, es sobre todo uno de los profesores más antiguos y dedicados de la Universidad Católica. Felipe inició su labor docente desde muy joven y no ha dejado nunca esta labor a pesar de los importantes y agobiantes cargos que ha ejercido. Debo decir que Felipe fue mi profesor en 5º año de Derecho y que recuerdo con mucho cariño esas clases apasionantes en las que nos hablaba de problemas exóticos del derecho que agitaban nuestra mente juvenil. El primer curso que dictó en la universidad, el que yo recibí de él, fue el de Derecho Internacional Privado. Como es perfectamente conocido,
el derecho no es el mismo en todos los países. Y mientras algunos órdenes jurídicos pueden reconocer, por ejemplo, más derechos al cónyuge en una sucesión, otros reconocen menos, y mientras unos consideran que todos los hijos heredan igual, otros todavía mantienen una discriminación para el caso de los hijos ilegítimos, y así sucesivamente. A propósito de estas situaciones, Osterling nos planteaba enigmas tan fascinantes como ese del peruano que se casa en España con una francesa, va a trabajar a Inglaterra, donde tiene un hijo, luego su empresa lo manda a Alemania, donde consigue o se enreda con una amante rusa, de la que nace otro hijo, pasa a Italia, donde compra una casa, se divorcia en Estados Unidos, se vuelve a casar con una japonesa y finalmente se muere en Egipto durante un viaje turístico. Después de este agotador periplo, ¿no es cierto?, por el mundo, Osterling nos invitaba a reflexionar cuál era el derecho aplicable a la sucesión. ¿El peruano? ¿El español? ¿El francés? ¿El alemán? ¿El italiano, donde tenía una casa? ¿El norteamericano? ¿El japonés o el egipcio, ya que había muerto en ese país? Como se puede ver, la preocupación de Osterling en materia de derecho era bastante abstracta, como la de un matemático. Quería poner cada cosa en su sitio. Por eso es que luego derivó al campo de las obligaciones, que es como el álgebra de los contratos. Y se entregó a este campo con tal ahínco que no solamente lo viene enseñando durante más de 20 años, sino que además, con la participación de Mario Castillo, se animó a escribir quizás el libro más extenso y más completo de derecho que se haya escrito hasta nuestros días en el Perú. Hace unos meses, los autores nos entregaron 4 tomos, enormes además, como se pueden ver ahí, de su monumental obra, y ahora nos ofrecen 3 tomos más, amenazando con brindarnos otros 6 tomos en el curso del año. Quisiera destacar el carácter excepcional de este esfuerzo. En nuestro país, lamentablemente, abundan los entusiasmos fugaces, pero falta el trabajo metódico, sistemático, constante, que produce las grandes obras. Es por ello que encontramos más fácilmente el artículo breve, muchas veces brillante, pero breve, o la monografía, antes que el tratado completo y orgánico sobre una materia. Afortunadamente, Osterling y Castillo nos han hecho el regalo de un impresionante tratado de derecho a las obligaciones, que, como decía Max Aracher-Eber, es no solamente importante en el Perú, sino dentro de la bibliografía internacional. En nombre del Fondo Editorial y como director de la colección en que ha sido publicado, denominada Para leer el Código Civil, saludo este nuevo libro que ocupará un lugar de honor dentro de la bibliografía jurídica nacional e internacional, y felicito y agradezco muy vivamente a los autores por esta valiosa contribución. Muchas gracias. El 14 de diciembre de 1994 tuve el gran honor de participar en la presentación de los 4 primeros tomos de la obra de Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freire, titulada Tratado de las Obligaciones. En aquella oportunidad pude afirmar con certeza que la feliz conjugación del talento, sabiduría y experiencia de Felipe Osterling con la disciplina intelectual, capacidad y maestría de investigación de Mario Castillo nos permitían contar con un tratado que reunía 2 atributos muy difíciles de juntarse, como son la profundidad y la claridad. 1 año y 2 meses más tarde, los mismos autores nos han hecho el magnífico regalo de publicar los 3 tomos siguientes del mismo Tratado de las Obligaciones, donde con igual profundidad y claridad continúan analizando el capítulo 1 del título 2 de la sección 2 del libro 6 del Código Civil y los capítulos 2, 3, 4 y 5 del mismo título. Abordando el complejo tema del nominalismo y del valorismo, que tanto ha dividido a la doctrina nacional y extranjera, Osterling y Castillo reiteran, con impactantes argumentos, su posición favorable, en principio, al sistema nominalista,
por ser que tiende a una mayor estabilización de la economía de una sociedad, cuya vigencia y permanencia en nuestro país, a pesar de la catástrofe de los años 1987 a 1990, demuestra la solidez y bondades del mismo. Continúan los autores desarrollando los fascinantes temas del pago de la obligación contraída en moneda nacional, pero sujeta a algún índice de referencia, donde incluyen 162 circulares del Banco Central de Reserva del Perú sobre los índices de reajuste de deudas, la fecha a tomar en consideración para restituir el valor de una prestación, la facultad del deudor para el pago de una obligación contraída en moneda extranjera, el lugar, dónde y el plazo cuándo se debe efectuar el pago y quién debe efectuar los gastos del pago, sugiriendo respecto a este último punto una eventual modificación del artículo 1241 del Código Civil en el sentido de dejar a salvo el pacto o usos distintos. Pero quizá donde se revela con mayor relieve la profundidad del estudio de Osterling y Castillo es a tratar el tema sobre el pago de intereses. Realmente asombra la manera tan cuidadosa y responsable cómo analizan los problemas a que dan lugar, según declaración de los propios autores, las insospechadas dimensiones que el tema podía ofrecer. Consideran Osterling y Castillo que es un error fundamental para comprender conceptos esenciales el olvidar su dimensión económica, la falta de integración de una perspectiva económica jurídica da como resultado afirmaciones que, al ignorar una de las caras del fenómeno, no son del todo certeras, por lo cual proponen estudiar bajo una óptica jurídica la realidad económica del pago de los intereses. No les parece conveniente seguir construyendo planteamientos jurídicos en que los factores monetarios no juegan ningún papel. Creen que no es aconsejable dejar estas cuestiones exclusivamente en manos de banqueros, economistas, contadores y financistas, toda vez que por la incidencia que tienen en el fenómeno, en el campo del derecho, resulta indiscutible que dicha materia es también fundamentalmente un tema jurídico. Para satisfacer esta preocupación, los autores efectúan un estudio verdaderamente exhaustivo de la naturaleza de los intereses que ellos, siguiendo a Fernández Cruz, consideran que no constituye un fruto civil, sino el rendimiento de un capital, de la obligación de dar intereses, que ellos entienden existe por mandato legal o contractualmente, de los caracteres de la deuda de intereses, que ellos opinan son la accesoriedad y el proceder sobre una deuda dineraria o no, y de la clasificación de los intereses, para lo cual ellos citan diferentes criterios a seguir. El tema al que Osterling y Castillo dedican especial atención es el referente a las tasas del interés compensatorio y del interés moratorio, llegando su minuciosidad al extremo de incorporar las tablas máximas de ambas clases de interés convencional, así como la tasa del interés legal desde 1985 hasta la fecha. También atrae particularmente a los autores tomar posición respecto a la capitalización de intereses, entendida como la adición de los intereses al capital, de suerte que en el siguiente periodo los intereses generan, junto con el capital, nuevos intereses. Analizan sobre particular cuál es el concepto de cuentas mercantiles, bancarias o similares, al que hace referencia el artículo 1249 del Código Civil, y los dos sistemas de capitalización de intereses que rigen en el Perú, según se trata del sistema financiero y de las personas ajenas al sistema financiero. No es el estrecho marco de una presentación el campo adecuado para seguir describiendo la maestría con la cual Osterling y Castillo tratan los capítulos referentes al pago por consignación, la imputación del pago y el pago con subrogación. Bástenos saber que el ritmo de su trabajo no cede un paso, pues los autores no han escatimado esfuerzo para brindarnos una exégesis realmente fuera de lo común. Debemos agradecer sinceramente a nuestros queridos y admirados juristas Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freire
el esfuerzo sobrehumano que han desplegado para brindarnos esta segunda parte de su Tratado de las Obligaciones, que realmente colma y excede todas nuestras expectativas. Pero la excelencia de este trabajo me lleva, aunque peque de egoísta, a rogar a Dios que les dé fuerzas para superar el enorme sacrificio que para ellos seguramente representará terminar este tratado, para brindar así al Perú la más valiosa obra jurídica que se haya escrito. Muchas gracias. Señor Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor Decano de la Facultad de Derecho, señor Presidente del Fondo Editorial, distinguidos amigos. Ha transcurrido más de un año de la fecha en que presentamos la primera parte de nuestro Tratado de las Obligaciones. Confieso que muchas cosas han pasado en este tiempo. Tal vez haya sido de aquellos que de una manera más profunda han marcado mi vida, mis ilusiones, mis sentimientos y mi perspectiva. En este lapso, Felipe Osterling y yo hemos venido desarrollando la obra con más ocupaciones cada uno de nosotros, pero con el mismo entusiasmo e igual ánimo para tratar de lograr en un futuro próximo la culminación de la tercera y cuarta partes de esa gran ilusión que es nuestro tratado. Esta segunda parte de la obra ha contado con la valiosísima colaboración de una amiga, por quien tengo particular cariño y aprecio, la señorita Catherine Chan Ocampo, aquí presente, a quien le atribuyo muchas de las virtudes que puedan tener estos 3 tomos que hoy presentamos. Katy es una excelente colaboradora y asistente en la cátedra universitaria, de quien me siento muy orgulloso por su talento, por su amistad y por haber sido su profesor durante 2 años. En lo personal, la presentación de esta parte de nuestro Tratado de las Obligaciones representa un momento muy significativo en mi vida, pues hacen 10 años que comencé en el terreno de la investigación. Creo que mi ingreso al estudio del derecho civil fue de lo más fortuito, debido a que en el verano de 1986, a escasos 3 meses de haber ingresado a practicar a un estudio de abogados, uno de los socios me encomendó analizar el tema de la excesiva onerosidad de la prestación para una consulta de un banco extranjero al que asesorábamos. Fue allí que ingresé por vez primera, con ánimo de lectura, a la biblioteca de ese estudio, la misma que era muy completa, pues contaba con alrededor de 7.000 volúmenes, y empecé a leer tratados y códigos civiles de las más diversas latitudes. Esa consulta me permitió también retomar la lectura de libros en francés, idioma que había estudiado durante la infancia, pero que el paso de los años y la falta de práctica me estaban haciendo olvidar. En esos momentos, siendo estudiante de 3er ciclo de facultad, constaté cuán poco conocía de derecho, a la par que comprendí que el camino que me faltaba por recorrer aún era muy largo. Pero lo más importante fue que también me enamoré del derecho, en especial del derecho civil, de las obligaciones y los contratos, lo que en un inicio tal vez influyó de manera contraria a mi propia práctica preprofesional, pues, lo confieso, prefería 1000 veces quedarme leyendo en la biblioteca a los tratadistas de derecho civil que recorrer las calles del centro de Lima en busca de algún secretario esquivo o de algún dato sobre cierto expediente en apuros. Para mí no había punto de comparación. Investigar me fascinaba y me fascina, pues el reto de descubrir y redescubrir conceptos e ideas es infinito. Y justamente en esta característica está, tal vez, el punto más interesante de esta empresa, que mientras Dios quiera, no acabará. Pero paralelamente al ejercicio preprofesional, continué investigando un tema que me llamó mucho la atención, el relativo a la compra-venta y a la contratación en general sobre bienes ajenos, el mismo que cogí como tema de tesis de bachillerato y luego publicara en 1990. Después proseguí con el estudio de los demás temas referentes al bien materia del contrato de compra-venta, lo que dio lugar a que publicara en 1992 mi segundo libro, primero en la colección Para leer el Código Civil, y en 1993 concreté la aparición de otro trabajo de investigación titulado El precio en el contrato de compra-venta y el contrato de permuta.
Desde ese momento dejé por un tiempo la investigación sobre los contratos y emprendí con Felipe Osterling el camino del derecho de obligaciones, con nuestro tratado, a la par que me dedicaba casi por completo a la docencia universitaria y a la investigación. Pero también desde hace 2 años retomé el camino del ejercicio profesional, ya desde otra perspectiva y con la madurez que dé el paso de los años, y descubrí que también en este campo obtenía las más grandes satisfacciones personales. Así, desde esa fecha, trato de hacer compatibles en mi vida el ejercicio de la profesión de abogado, la docencia universitaria y la investigación. Hoy en día, a mi lado, con colegas y futuros colegas que en el campo profesional y académico comparten por completo mis inquietudes. No quiero concluir estas palabras sin reiterar nuestro agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona de su rector, el doctor Salomón Lerner Febres, a la Facultad de Derecho, en la persona de su decano, el doctor Lorenzo Solesi y Bárcena, al Fondo Editorial de la Universidad, en la persona de su presidente, el doctor Fernando de Traseñí Granda, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la persona de su director, el doctor José Luis Soberane Fernández, al Banco Central de Reserva del Perú, en la persona de su funcionaria, la señora Carmen Robles de Arévalo, y a la Superintendencia de Banca y Seguros, en las personas de su ex superintendente, el señor Luis Cortabarría Checley, y de su intendente de instituciones financieras, el doctor Lizardo Cruchaga Sampén. Asimismo, nuestro agradecimiento a los señores Enrique Miranda Iturrino, Frida Murillo, Pilar Nué, Mari Carmen Garrido, María Isabel Vázquez Villacorta, Mónica González Grundi, Janet Prado, Rosemary Segarra, Catiusca Rodríguez, Augusto Valdivia, Miguel Rodríguez Mondoñedo y a Vanessa Cogorno, quien ha tenido la gentileza de conducir esta ceremonia. Finalmente, quisiera dar gracias a Dios por habernos permitido lograr la aparición de esta segunda parte de la obra y reiterar a ustedes nuestra obligación de seguir en el intento de concluirla en los próximos años. Muchas gracias. Señor doctor Salomón Lerner, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señor doctor Lorenzo Solesi Bárcena, decano de nuestra Facultad de Derecho, señor doctor Fernando de Traseñí, presidente del Fondo Editorial, muy queridos amigos Max, Manolo, Mario, muy apreciados colegas y amigos que esta noche nos acompañan. En primer lugar, muchísimas gracias por las generosísimas expresiones, y muy inmerecidas, por cierto, que se han vertido esta noche, que corresponden a viejas y fraternas amistades y no a merecimientos de autor alguno. Y luego muchas gracias a todos ustedes por la prestancia que con su presencia le dan a este acto. Yo les debo de confesar que, como dije hace exactamente 15 meses, cuando se presentaron los primeros 4 tomos de este Tratado de Derecho de las Obligaciones, que yo lo hacía con un indesmayable entusiasmo, gracias a Mario y gracias a la colaboración de Katy Chan y de todas las personas que Mario ha mencionado. Y ese entusiasmo no hemos desmayado en él, y hemos producido 3 tomos más, o sea, estamos en el 7º tomo. Como bien ha expresado Manolo de la Puente, el 5º tomo, o sea, el primero de los 3 tomos que se presentan esta noche, empieza con el tema apasionante del nominalismo y el valorismo. En realidad, el 4º tomo concluye con la doctrina general de nominalismo y valorismo, y el 5º tomo, o sea, el que se presenta hoy día, se inicia con la exégesis, o sea, con el análisis de cada artículo del Código Civil.
Este estudio de el nominalismo y valorismo ha determinado, es tan apasionante que ha determinado que no solamente lo volquemos en el tratado, que necesariamente debía recogerlo porque es parte del derecho de obligaciones, sino que conjuntamente con Mario, y esto no es objeto de la presentación de este libro, pero estoy de paso presentando otro libro, conjuntamente con Mario, hemos escrito un libro que se llama Estudio sobre las obligaciones dinerarias en el Perú. Este libro lo hemos escrito no para el Perú, sino para México. Tiene un prólogo muy interesante sobre las obligaciones dinerarias en México de un eminente jurista mexicano, del doctor Francisco Borja Martínez. Y luego está nuestro libro, que no se va a vender ni a distribuir en el Perú, sino que es para México. Y al ver este libro sobre nominalismo y valorismo, y ver lo que estamos presentando nosotros sobre nominalismo y valorismo en forma reiterativa, esto para México y eso para el Perú y bueno, para otras latitudes en la medida en que tengan interés por el derecho peruano, me recuerda las expresiones de un maestro argentino sobre el tema del nominalismo y el valorismo. Dice, todos los juristas han escrito sobre esa materia. Unos lo han hecho bien y otros lo han hecho mal, pero nadie ha prescindido de escribir sobre el tema. Nosotros no solamente hemos escrito sobre el tema, sino hemos escrito reiteradamente sobre el tema para el Perú y para México. Bien, el libro, como dijo Manolo, se inicia con el nominalismo y valorismo, pero después se presentan de los tres volúmenes, prácticamente hay 2 tomos que se dedican al tema del pago de intereses, al cual el Código Civil peruano le dedica no más de media docena, de 6 o 7 artículos, pero se dedican 2 tomos al pago de intereses. ¿Por qué? Porque yo como profesor universitario trato el tema de pago de intereses y para mí me es bastante sencillo el hablar delante de mis alumnos del tema vinculado a los intereses compensatorios, a los intereses moratorios y a los intereses legales, que son los 3 tipos de intereses que está previsto por la ley civil, y de hacer un desarrollo conceptual. Pero cuando hemos hurgado en el tema del pago de intereses, hemos percibido que la materia, si bien se puede describir muy fluidamente en un auditorio de estudiantes, y ese auditorio de estudiantes va a conocer las normas del Código Civil sobre el pago de intereses, hemos percibido que este es un tema que se encuentra perfectamente imbricado con nociones de tipo económico. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que además de lo jurídico hay lo económico y viceversa, además de lo económico hay lo jurídico, pero también hay lo matemático, lo financiero, lo contable. El tema del pago de intereses, les debo confesar, y ahora recuerdo las expresiones de Fernando sobre el derecho internacional privado y el caso que él puso, es un tema excepcionalmente complejo, y está dando origen, este tema del pago de intereses está dando origen a muchos juicios y además a muchas controversias en ejecución de sentencia, cuando un juez dice que se liquiden los intereses en ejecución de sentencia. El problema es qué criterios se establecen para esa liquidación de intereses. Y este es un tema realmente complejo, endemoniadamente complejo. Esto ha determinado que dediquemos 2 tomos. Desde luego que en esos 2 tomos no hablamos sobre el pago de intereses, porque yo creo que sería imposible hablar
conceptualmente en 1200 páginas sobre pago de intereses, pero tiene muchos cuadros que han sido elaborados por nosotros y que pueden facilitar la determinación de los intereses, y que si bien hemos tenido que hacer un corte a estos cuadros, un corte que me parece que son más o menos a junio o a julio del año 1995, fácilmente puede el lector o el intérprete de la obra tomar a partir de allí el camino que hemos recorrido en el tratado para poder determinar cuánto es el pago de intereses al día de mañana, acudiendo a las fuentes que son fundamentalmente el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto explica por qué es que en una materia en que hemos tratado únicamente valorismo y nominalismo, exégesis de nominalismo y valorismo, las disposiciones finales sobre el pago en general, y que hemos tratado luego pago de intereses, pago por consignación, imputación del pago, y concluimos con el pago con subrogación, o sea que estamos caminando un tramo muy corto de artículos. Son muy pocos los artículos de estos 3 tomos del exégesis. Yo calculo que el exégesis versará en estos 3 tomos sobre unos 30 artículos aproximadamente, no más. Sin embargo, es porque hemos tenido que dedicarle eso al pago de intereses para que se pueda señalar que sobre el pago de intereses se ha escrito muy poco en el Perú. Mejor dicho, se ha escrito conceptualmente sobre el pago de intereses, definiendo qué son los intereses, definiendo qué es el interés compensatorio, qué es el interés moratorio, qué es el interés legal, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son sus caracteres. Pero nosotros lo que hemos querido es ayudar al lector a ingresar al terreno práctico, a que mediante fórmulas polinómicas pueda determinar cuántos son los intereses que se deben en una eventualidad determinada. Y acá lo interesante es lo siguiente, de que esto, bueno, en el pasado se aplicó, pero hoy día dentro de la apertura o el liberalismo económico, hoy día el sistema financiero y bancario no tiene límites en cuanto a los intereses. Entonces ellos pueden hacer su cálculo de interés y cobran de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Pero si se hacen operaciones entre particulares, o sea, entre personas distintas al sistema financiero bancario, sí hay límites en cuanto al pago de intereses. Porque si no, si uno excede esos límites, ingresa al terreno del agio y de la usura. Entonces, son sobre esos parámetros que nos hemos movido para terminar, como dije, con el pago con subrogación. ¿Cuánto nos falta? Yo a Fernando Traseñiz recuerdo exactamente un día como hoy, hace 15 meses, cuando se presentaron los primeros 4 tomos, que nosotros habíamos anunciado 8 tomos. Y le dije a Fernando, en el auditorio León Barandiarán del Colegio de Abogados, donde se presentaron los 4 primeros tomos, Fernando, pueden ser un poco más. Y Fernando, recuerdo muy bien que asintió y me dijo, me dio a entender, está bien, vaya, ¿no? Pero de todas maneras yo tenía que contar con alguna autorización, Mario y yo, con alguna autorización, fue el presidente del fondo editorial, él es el dueño finalmente del carrusel acá, el que decide si se publica o no se publica. Pero vi una cara de asentimiento. Entonces yo creo que estamos en condiciones, Fernando, y esto ya es un diálogo casi personal contigo, de decirte que van a ser 12 tomos. Y te voy a explicar por qué 12 tomos. Porque el proyecto que tenemos con Mario es dedicarle 2 tomos, o sea, los tomos 8 y 9, estamos presentados en el tomo 7º, los tomos 8 y 9, dedicarlo a concluir el pago, o sea, a la dación en pago y al pago indebido, y luego a todas las demás formas de extinción de las obligaciones, ¿no? O sea, novación, compensación, condonación, consolidación, transacción, mutuo disenso, etc. Llegar hasta allí en 2 tomos.
que proyectamos presentarlos, si Dios quiere, en el mes de junio o julio del próximo año, o sea, a mediados del año 1997, 2 tomos. Y luego, los 3 últimos tomos los presentaríamos, si Dios quiere también, en el mes de diciembre de 1998, o sea, 1 año y medio después. ¿Por qué? Porque en rigor son 2 tomos en que hay un aporte intelectual que es lo relativo al fascinante tema de inejecución de obligaciones. Allí tenemos que ingresar no solamente a inejecución de obligaciones, sino tenemos que ingresar indirectamente a un tema en que tú eres el gran especialista en el Perú, que es la responsabilidad extracontractual, sobre lo cual has escrito 2 brillantísimas obras, también por el fondo editorial, para leer el Código Civil, que es una obra de consulta obligada, tu tratado sobre responsabilidad extracontractual. Tenemos que entrar, en cierta forma, a jugar con la responsabilidad extracontractual, para luego ingresar a la mora, en sus 2 vertientes, de mora el deudor principalmente y luego mora el acreedor, y concluir con obligaciones con cláusula penal. O sea, los 3 temas: disposiciones generales, mora y cláusula penal. Creo que eso nos va a tomar 2 tomos, por lo menos 2 tomos. Pero hay un tomo 12º, porque en rigor debían ser 11 tomos, pero hay un tomo 12º. En este tomo 12º consideramos que un tratado de 11 tomos es una obra de consulta. Ni Mario, ni yo, ni nadie en su sano juicio le puede decir a sus alumnos de Derecho de Obligaciones que tienen que estudiar Derecho de Obligaciones en el tratado. Esto es para consultar, no es para estudiar el tratado, para estudiar un curso, ¿no? En el tomo 12º, lo que estamos haciendo es un índice de los 11 tomos, pero un índice completo, o sea, nombre de todos los autores que se citan, antigüedad de los autores que se citan, concordancias de cada institución, traducción de todas las expresiones en idioma extranjero, singularmente en latín. El tratado tiene muchas citas en latín, y tiene muchas citas en latín por tratadistas que nosotros hemos consultado y que citan latín, de Molombe, Giorgi, permanentemente se expresan en latín. Y entonces hemos transcrito eso, pero luego tendremos que poner en la parte final la traducción para aquellos que no dominan el latín, o sea, qué es lo que se quiere decir. Creo que van a ser 12 tomos, y si Dios quiere, repito, serán casi 3 años más de trabajo, o sea, diciembre del año 1998. Muchas gracias nuevamente por tan generosas expresiones, y muchas gracias, Max, a ti muy especialmente. Quiero tener un agradecimiento muy especial hacia ti, que no obstante que no estás bien de salud, has hecho, gracias a esa amistad fraterna de casi toda una vida, has hecho el enorme esfuerzo de venir esta noche y de pronunciar un hermosísimo discurso como sueles hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su benevolencia. Muchas gracias a tan queridos amigos que están esta noche con nosotros. Hemos querido hacer algo mucho más reducido que la presentación de los 4 primeros tomos. O sea, hemos sido muy selectivos en aquellos a quienes hemos querido que nos acompañen esta noche, y están todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, y